Y al Rey de Reyes, gloria, honra y honor. Jesucristo, a ti honra, gloria y honor por los siglos de los siglos. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Y qué alegría estar con ustedes en este subprograma. Conozca primero su fe católica. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio. Y bueno, pues decirles que estamos de fiesta con Jesús, porque estamos celebrando 3 cosas muy importantes para nosotros como católicos, para nosotros como iglesia. Y esas son, pues, la primera, la asunción de nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Estoy confundido con las fechas. Agosto 15, la asunción de Nuestra Señora al cielo. Fue levantada a la presencia de Dios. Y en ese mismo día, precisamente, Madre Angélica comienza con los programas de televisión. Así que ya 38 años de EWTN. Imagínense ustedes cómo pasa el tiempo de rápido y cómo Dios hace cosas grandes, poderosas, maravillosas a través de esta simple religiosa franciscana conventual de clausura, y hace cosas maravillosas al punto de que podemos conectarnos a través de los medios televisivos y radiales, etcétera, etcétera. Y también pues estamos celebrando la fiesta de un gran mártir, un gran hombre de Dios, San Maximiliano Kolbe, que dio su vida para que otra persona tuviera vida. Algo muy parecido, en alguna forma pequeñísima, pero algo muy parecido a lo que hizo Jesús, dar su vida para que tú y yo tengamos vida y salvación eterna. Vamos a estar hablando sobre estas cosas en este programa al principio, pero antes de hacer eso, o cualquier otra cosa, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia del Señor. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, hay tanto que celebrar, Señor. Hay tantas cosas positivas, tantas cosas buenas que pasan en nuestra iglesia, que pasan en nuestro mundo, Señor, y que muchas veces las pasamos por desapercibido, porque tal parece como que la mala noticia tiene más peso que la buena, Señor. Y tal parece como que muchas personas se enfocan en lo negativo, y estamos conscientes también, Señor, de que vivimos en una sociedad bastante negativa. Yo no puedo, yo no soy digno, yo no me siento capaz, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. ¿Y qué nos dice a nosotros, Señor, que lo vamos a hacer solos? Sobre todo las cosas nobles y maravillosas que tú nos pides. Que estemos conscientes, mi Dios, que tú puedes utilizar lo más pequeño, lo más inservible de acuerdo a la sociedad y a los criterios del mundo para hacer cosas grandes y maravillosas. Como tú puedes tomar una hostia pequeñita que no es nada, Señor, y convertirlo en tu cuerpo, Señor, en tu ser, para darnos el alimento por excelencia que es tu misma presencia, tu misma vida. Señor, lo ordinario en tus manos se convierte en extraordinario si nos dejamos en tus manos santas, Señor. Si permitimos que tú nos tomes, nos liberes de todas esas esclavitudes y actitudes negativas que tenemos en la vida, y que nos ayudes, oh Dios, a entender de que nosotros estamos llamados a hacer el 100% de lo que podemos, y que tú, Señor, vas a hacer el resto. Yo te doy gracias por este hijo tuyo que tanto tú amas, Señor. Bendícelo en abundancia, mi Dios, que en su pequeñez él pueda reconocer la grandeza que hay en él, que es tu misma vida, Señor. Tú que nos prometes que lo que hagamos por el más pequeño lo hacemos por ti, reconociendo que tú estás en todas las personas, incluso en los más pequeños, Señor, y los más ordinarios, que al igual que nosotros, Señor, sentimos que nada podemos por nuestras propias fuerzas. Pero el estar consciente también, Señor, de que contigo la grandeza es nuestra,
Lo extraordinario es nuestro, porque todo lo podemos en ti, que nos fortaleces. Bendice a esta hija tan amada por ti, Señor. Cólmala, mi Dios, de la certeza de saberse importante ante tus ojos. Que ella es especial, Señor. Que ella vale tu sangre, Señor. Que ella está destinada a hacer cosas maravillosas, cosas extraordinarias, cosas grandes, Señor. Porque tú y ella juntos son mayoría aplastante. Bendice, Señor, a tus hijos. Bendícenos a todos nosotros y que al igual que María Santísima, al igual que San Maximiliano Kolbe y al igual que Madre Angélica, nosotros también con nuestra pequeñez podamos depositarla en tu mano para que hagas cosas grandes según tu santa voluntad. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios, bendito seas. Y hermanos y hermanos, damos gracias a Dios por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman, para que los apoyemos en oración. Y para nosotros es un verdadero, halago, es un gozo, es una alegría el poder compartir, la necesidad que ustedes tienen, elevándosela al Señor, que es el que da solución a todos y cada uno de sus problemas. Doy gracias a Dios, pido por Eduardo de Quito, Ecuador, que pide oración por su familia y por su hijo Israel, que el Señor les bendiga en abundancia a todos ustedes. Lorena de Hamilton, New Jersey, pide oración por su familia, ya que está pasando por mucho sufrimiento. Que el Señor los bendiga a todos y colme sus corazones de tanta paz, y cualquier influencia que los aparte de Dios, que sea removida de las vidas de ustedes. María de El Paso Robles, California, pide por ella, también por San Clemente, Jalisco, municipio de Unión de Tula, Jalisco, por los presos. Que Dios los bendiga a todos y que este sea un tiempo de acercamiento a Jesús, sobre todo que sea como una especie de retiro para todos ellos y de discernimiento, ¿verdad? Para poder escoger así el camino del bien, que es Jesucristo. Carmen de Marián, Michoacán, pide oración por su sobrina Liliana. Que Dios te bendiga a ti, bendiga a Liliana. Y Kenneth y Alexandra Ventura piden por ellos mismos, que Dios les bendiga en superabundancia a ustedes y a sus seres queridos. Y María Cruz Sánchez pide por ella, que Dios te bendiga, María Cruz, y que puedas siempre caminar en el camino de Jesús, que es el camino de la vida y la esperanza y la victoria. Pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook. Dios les supla en abundancia y llene sus corazones de santa paz. Y queremos recordarles, hermanas y hermanos, que los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes: mensaje1.com, mensaje1.com, que es la página web de la oficina de mensaje que este servidor dirige, radio y televisión. También está la página de Facebook, donde con bastante frecuencia ponemos pensamientos y meditaciones que los pueden ayudar a ustedes en su caminar con el Señor. Para suscribirse a la página, por favor, vayan a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Y además ahora estamos en Twitter y en Instagram, y por favor vayan a la siguiente dirección, @Padre Pedro Nunes, @Padre Pedro Nunes. Y tened en cuenta, por favor, cuidado con los perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo vamos a hacer. Como dije al principio, hoy tenemos grandes razones para celebrar en estos días. Estamos celebrando 3 fiestas muy importantes. La primera, por supuesto, es la Asunción de nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María, al cielo. ¿Y por qué pensamos y creemos que María fue asunta al cielo? Porque si alguien está tan cerca de Dios, que está unida a Dios en Cristo, su Hijo, nuestro Señor, ¿cómo María no va a estar en el cielo? ¿Cómo María no va a estar unida a Jesús? Si vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en la experiencia del monte Tabor, en que Jesús presenta lo que Él realmente es, que es su gloria, su cuerpo transfigurado. Y junto a Él, 2 personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, uno a cada lado. Uno que representa la ley
y el otro que representa a los profetas. ¿Por qué? Porque Jesús es la totalidad de la ley de Dios y de la profecía de Dios. Jesús es el más grande de los profetas. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra de Dios hecha carne, que viene a morar entre nosotros. Y si esos dos grandes personajes del Antiguo Testamento, tanto Moisés como Elías, están ya en forma glorificada en la presencia de Dios, ¿cuánto más María Santísima? Estos dos hombres, los dos, pues cometieron muchos pecados, entre ellos Moisés, que mata a un egipcio, y pues también Elías, que pide la muerte, quiere morirse porque ya no tiene deseos de servir a Dios. Y sin embargo, nuestra Santísima Madre, que en todo momento hace eco de lo que ella dice en su cantar, en su Magnífica: mi espíritu se goza en el Dios que me salva. ¿Por qué? Porque María es la esclava del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 38. María es la escogida por Dios. María es la escogida para ser la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo. La palabra de Dios en la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, nos dice, por lo tanto, predica a tiempo y a destiempo. ¿Y cómo vamos a predicar a tiempo y a destiempo? Siguiendo el ejemplo de María. ¿Y cómo vamos a predicar todo el tiempo? Siguiendo el ejemplo de San Maximiliano Kolbe. ¿Qué fue lo que hizo Maximiliano Kolbe? Maximiliano Kolbe se encontraba en el campo de concentración. Estaban matando a diestra y siniestra a los judíos que estaban ahí prisioneros. Y llegó el momento en que, pues, el encargado de la celda donde estaba Maximiliano Kolbe le dice a los reos que ha habido un caso en que un hombre se ha escapado de la cárcel, un fugitivo. Y cada vez que se escapaba un hombre de la cárcel, o una mujer de la cárcel, o un joven o un niño de la cárcel, mataban a 10 personas. Imagínense ustedes qué terror. Mataban a 10 personas. Entonces, él empieza a contar, el encargado de la cárcel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El número 10, y grita así, pero desde lo profundo de ser: no, por favor, por amor a Dios, yo tengo esposa y tengo hijos. ¿Quién va a cuidar de ellos? Y Maximiliano Kolbe en su interior se conmueve y le dice al encargado: yo tomo su lugar. Y el oficial dice: ¿y por qué? Porque él tiene esposa y tiene hijo, tiene familia. Yo no tengo familia. Mi familia es la iglesia, mi familia es Dios. Él necesita cuidar a su familia. Deje que yo tome su lugar. ¿Sabe cuál era la pena para aquellas personas que iban a ser, pues, torturadas de una forma horrible? Los iban a meter en un cuartito pequeño y ahí iban a morir de hambre. Y cuando morían de hambre, pues entonces los sacaban y metían a otros. Maximiliano Kolbe sabía lo que le iba a pasar, pero no obstante fue en lugar de aquel, para que aquel viviera y él pudiera entregar su vida. Él fue el último que quedó vivo. Y para que pues ya muriera, porque tenían que poner a otros, le pusieron una inyección letal. Y ahí, en un horror terrible, murió. Interesante, porque Juan Pablo II fue el que ofició o celebró la misa de canonización de el franciscano Kolbe. Y lo interesante es que el reo que había recibido el regalo de la vida a través de Maximiliano Kolbe estaba en el lugar de la canonización con Juan Pablo II. Y pues el tercero, ustedes lo conocen bien, Madre Angélica, 38 años de vida de WTN. Aquella mujer simple, sencilla, aquella mujer que realmente pues no se le daba mucha esperanza de hacer cosas grandes porque era monja de clausura. Y sin embargo, como ella, dejándose como el trigo que se zarandea por la brisa de un lado para otro, dejándose en las manos de Dios, cómo Dios la puede utilizar a ella en su pequeñez, sin tener conocimiento de medios de comunicación, sin tener conocimientos de, pues,
empresas grandes, llega a tener, para gloria de Dios, por su fe y entrega al Señor, el medio de comunicación social religioso más grande del mundo, incluyendo los protestantes y evangélicos. Si usted y yo podemos recibir señales de WTN, es porque una monja decidió creer y confiar en Dios, sabiendo que Dios puede usar cosas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. ¿Cómo no celebrar estas grandes vidas? Hermanas y hermanos, el número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. ¿Cómo? Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, hermanas y hermanos. Bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos en estos momentos a Sandra Lili de Bucaramanga, Colombia, en vía telefónica. Sandra Lili, ¿me escucha? Sí, padre, lo escucho. Qué bueno, bienvenida, es un gusto tenerte. Adelante, por favor. Buenas tardes, padre, quería preguntarle por qué es pecado casarse por lo civil. Ok, muy interesante la pregunta. No es pecado casarse por civil, tanto así que para una pareja católica que recibe el sacramento del matrimonio, es decir, se casa ante Dios por la iglesia, también se casa por lo civil. Y hay lugares donde un día se casan por lo civil y otro día se casan por la iglesia. Así sucedió con mi padre y mi madre. Se casaron por lo civil un día y al día siguiente se casaron por la iglesia. Y cuando llegó la noche y papá se la quería llevar a su casa, mi abuela le dijo y mi abuelo, no, hasta que no se casen por la iglesia no se pueden ir juntos a casa. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto que el matrimonio civil es legal, es un acto legal ante la sociedad, no es realmente un acto en que se incluye a Dios en esa relación, que es lo que realmente va a conocerse o va a hacer lo que es el sacramento del matrimonio. Sacramento es algo sagrado en que el Señor forma parte de ese vínculo matrimonial. Entonces, si falta ese toque sagrado o esa situación sagrada en que Dios es parte de esa relación matrimonial, entonces pues se considera que al no ser un sacramento, al no ser una relación de acuerdo a la voluntad de Dios, que es quien bendice al hombre y a la mujer y los hace uno en el amor, pues entonces no se considera pues válido, es decir, no se considera un sacramento y por lo tanto esas personas no están viviendo según la voluntad de Dios. Yo no sé si esa es tu situación o no, pero yo te aconsejaría que a cualquier persona que tú conozcas que no está casado por la iglesia, que les animes para que ellos puedan ir a ver un sacerdote, comunicarse con un sacerdote para ver qué posibilidades hay de contraer matrimonio ante la presencia de Dios. Es decir, para que esa relación llegue a ser un sacramento, una relación sagrada donde Dios está muy presente en las vidas de ambos. Ahora, ¿qué pasa? Porque hay matrimonios que se casan por la iglesia y andan como perro y gato, porque realmente pues ahí falta el ingrediente básico, que es la fidelidad. Por una razón u otra, dejan de ser fieles el uno al otro, dejan de tener a Dios como centro de sus vidas y por lo tanto llega el momento en que ya no se aguantan y tienen que divorciarse. Pero eso no es lo que Dios quiere, porque si vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 6, la palabra de Dios bien nos dice que lo que Dios ha unido, que el hombre no separe, y los dos sean un solo ser. Que Dios te bendiga, gracias por tu pregunta. Y bueno, tenemos en estos momentos otra pregunta vía correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro,
Veo su programa y me da mucha paz, pero actualmente estoy en pecado. Estoy sin trabajo y le estoy robando a mi padre. Cuando lo hago me siento vacío y triste. Padre, ore por mí para no pecar más y para conseguir empleo pronto. Saludos, Abelardo. Abelardo, te felicito ante todo, no porque estés robando a tu papá, sino que te felicito por tu honestidad, ¿sí? Te felicito porque, pues, quieres cambiar tu forma de vida, quieres hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y tú sabes en tu corazón que estás haciendo mal. La palabra de Dios bien claramente nos dice en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 12, respeta. Otras traducciones dice honra a tu padre y a tu madre, pero esta me gusta mucho porque dice respeta a tu padre y a tu madre. Y respetar significa pues respetarlos en todo el sentido de la palabra, incluyendo respetar lo que le pertenece, en este caso a tu papá, y no te pertenece a ti. Además de eso, tiene que estar consciente, Abelardo, que al tú robar algo, pues Dios no te puede perdonar a no ser que tú devuelvas lo robado. Yo puedo robarme $1.000.000 de un banco y me lo echo en la bolsa y voy al confesionario y me confieso, pido perdón, pero no devuelvo el $1.000.000. Entonces, pues, no hay absolución. ¿Por qué? Porque me quedo con el dinero. Entonces, tengo que devolver lo robado. En el caso tuyo, yo no creo que tienes que devolver esa cantidad, primero que todo, porque Él es tu padre y me imagino yo que cuando tú robaste lo que no era tuyo, pensabas, bueno, pues Él es mi papá y al fin y al cabo pues está bien. No, no está bien. Yo creo que tienes dos posibilidades. Una de ellas es devolverle poco a poco su dinero, ¿sí? Y la otra es decirle, papá, te robé X cantidad y lo hice por tal razón y te pido perdón. Pero que en alguna forma tú puedas compensar el daño que hiciste y en alguna forma pues retribuir a tu padre, o bien pidiendo perdón o bien poco a poco devolviendo lo que a tu padre le pertenece. Y sí, busca trabajo. Mira, no tienes tal vez que encontrar el trabajo que tú quisieras encontrar, pero hay muchos trabajos que son de poca paga, pero son dignos trabajos, y el trabajo ennoblece siempre al ser humano, no importa el trabajo que sea, siempre y cuando sea un trabajo digno. Así que pues a buscar trabajo, y aunque no te gusta al principio, ya Dios te guiará para que encuentres el trabajo que Dios quiere para ti y que te va a ayudar a ser un hombre de bien en todo el sentido de la palabra. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, necesito un consejo. Soy católica y mi esposo evangélico. Estamos listos para casarnos por la iglesia. Ya estamos casados por lo civil y acepté que fuera en una iglesia evangélica. Mi problema es que los pastores dicen que tengo que volverme evangélica. Yo no he decidido cambiarme de religión. Ninguno de los dos piensa cambiarse de religión. ¿Qué podemos hacer? Nosotros queremos casarnos por la iglesia. Significa mucho para ambos. Mi esposo y yo queremos dar ese paso y que Dios bendiga nuestro matrimonio. ¿Será que podemos casarnos por la iglesia católica sin que él cambie de religión? Que Dios le bendiga. Consuelo, desde Guatemala, vía Facebook. Consuelo, Dios te bendice. Sí es posible que ustedes se casen por la iglesia y reciban la bendición de Dios en la iglesia que Jesús establece sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia católica, sin que tu futuro esposo sea una persona conversa, es decir, que se convierta a la fe católica. Y eso lo que hace falta es una dispensa del obispo, y eso es muy fácil conseguirla, no es ningún problema, siempre y cuando él prometa que los hijos de ustedes van a crecer en la fe católica. Es decir, que ustedes van a enseñar a sus hijos a conocer la fe dada a nosotros por Jesús a través de la iglesia que él funda, que es la iglesia católica. Eso es todo. Entonces no hay ningún problema. Lo único que sí yo te digo, que si tú optas por casarte fuera de la iglesia católica, tú fuiste bautizada católica, tú realmente eres miembro, y miembro importante de la iglesia católica, y al casarte fuera de la iglesia que Jesús establece, al casarte en otra iglesia establecida por un pastor X, pues realmente tu matrimonio va a ser lícito, porque va a ser algo legal, pero no va a ser válido. Es decir, no va a haber sacramento en tu matrimonio.
Entonces piénsalo bien, porque si tú optas por casarte fuera de la Iglesia Católica, tu matrimonio no va a ser un sacramento. Va a ser simplemente pues un convenio entre dos personas ante la sociedad, pero no va a ser un convenio en que el Señor va a estar presente en ambos de ustedes y va a unir las vidas de ustedes para que ustedes puedan alcanzar la meta que Dios quiere para ustedes, que es que los dos lleguen a ser un solo ser. Cuenta con nuestras oraciones y podemos ayudarte en un futuro con todo gusto. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. ¿Me podría explicar Isaías 44, versículos del 9 al 20? Leonardo. Leonardo, muy bien. Pues esa es una pregunta que sale con cierta regularidad y es en relación a los ídolos. Acuérdate, Leonardo, que el pueblo de Dios estaba prácticamente saliendo de una situación religiosa en que había una multiplicidad de dioses. Y el Señor quiere como que enseñarles que Dios solamente es uno. Y que todas las imágenes que ellos hacían de sus diferentes dioses, pues no eran dioses reales, eran dioses ficticios que la gente se había inventado y por lo tanto, pues estos dioses no tenían ningún tipo de poder, no tenían vida, eran simplemente muñecos que hacían ellos y los adoraban. Entre ellos, pues estas imágenes de estos dioses de Babilonia, ellos están realmente pues adorando estos dioses. Este Dios que aparece con los cuernos, por ejemplo, y que aparece con un niño en la mano, en los tiempos de Babilonia, del imperio babilónico, pues se creía que tenían que apaciguar a este Dios, el Dios Baal, y por lo tanto la mejor forma de apaciguar a este Dios era dando el primer hijo de cada familia en martirio. Mataban al hijo. Y eso realmente pues es una tradición que hasta el mismo Abraham tiene. Abraham piensa que la forma para apaciguar a Dios, para complacer a Dios, es dando a su único hijo Isaac. Y Dios le hace entender al fin y al cabo, después de todo, que Dios no quiere que haya ese tipo de sacrificio. Pero si bien es cierto que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, aquí tienen otra imagen de otro Dios, ¿verdad? Con dos animales y que representan en alguna forma la fertilidad, representan la naturaleza. Pues si bien es cierto que Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo, sí conocemos a uno que sí lo sacrificó. ¿Y por qué lo sacrificó o permitió que lo sacrificara, mejor dicho todavía? Porque ninguno de nosotros puede salvar al mundo, por mucho que tratemos. Ninguno de nosotros puede salvar al mundo, solamente Dios puede salvar al mundo. Dios se hace un ser humano, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Se engendra en el vientre puro y santo de María Santísima. Se hace uno como nosotros en todo menos en el pecado, dice San Pablo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? No solamente nos enseña el camino que nos lleva al cielo, que es el camino del amor, y no solamente nos dice que Él es el camino, que no hay otro camino, Buda no es el camino, Mahoma no es el camino, Confucio no es el camino, el único que es el camino es Jesucristo. ¿Por qué? Porque el único que nos lleva al Padre es el mismo Dios en la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo, Dios hecho hombre. Y es esa segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús, en la humanidad, que se entrega por amor a cada uno de nosotros, y es a través de Él que el camino se abre y el puente se establece entre la humanidad y Dios, y podemos nosotros llegar un día a la presencia del Todopoderoso, del glorioso, del magnífico, del siempre presente que es Dios, y estar con Él para siempre. La palabra de Dios en Isaías 44, versículos del 9 al 20, y no lo puedo leer todo porque es demasiado largo. Primero que todo comienza con el 9. Los que dedican a tallar estatuas de dioses están haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Y continúa Isaías diciendo al final, es un hombre que se alimenta de cenizas al tener esos dioses falsos. Tiene su corazón engañado y se perderá. No será capaz de recapacitar y de preguntarse qué tengo en las manos, sino puras mentiras. Yo estaba escuchando el otro día a un pastor evangélico
pobrecito, su conocimiento de la Biblia muy pobre, aunque él piensa que sabe mucho. Perdón. Pero él agarró una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, la tiró al suelo y la pisoteó y dijo, esto solamente es una muñeca. Es que hay diferencia, hermanos. Hay diferencia entre esos dioses paganos que les mostramos hace un momentito y había muchos otros. Porque Dios solamente es uno. Y bien nos dice la palabra de Dios en el libro del Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. No te postrarás ante esos dioses. Pero Dios no está hablando acerca de las imágenes católicas. Dios está hablando de esos dioses que nada que ver, porque son muñecos. Esos sí que son muñecos. Esos sí que son figuras que no tienen ni vida, ni tienen espíritu, no tienen nada. Son hechura del hombre. Pero sin embargo, las imágenes que nosotros tenemos en las iglesias o en nuestras casas, no solamente son importantes porque nos hacen presencia de Dios, nos recuerdan de Dios, pero más aún nos ayudan a reconocer que Dios está por encima de todo. Por eso la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 25, versículo 18, nos habla de que Dios le manda a Moisés que haga 2 querubines de oro macizo y los ponga uno a cada lado del arca de la alianza, donde se encuentran las tablas de la ley, donde se encuentra el cáliz con el maná y donde se encuentra la vara del pastor Aarón. Entonces, hermanas y hermanos, las imágenes, los medios que Dios nos permite utilizar, pues están basados en la Biblia y por lo tanto la iglesia los utiliza. Otro es la imagen de la serpiente que es colocada sobre un palo, un poste, y dice el Señor que todo el que la vea no va a morir, aunque haya sido picado por serpientes venenosas en el desierto. Entonces tenemos que tener bien claro qué es lo que nos dice Dios. No solamente leer ese pasaje, si leemos este pasaje nada más, decimos, pues entonces todo es mentira, no podemos tener imágenes, porque todos son muñecos, no tienen vida, no tienen aire, etc. Pero sin embargo Dios no dice eso. Dios está hablando de aquellos ídolos, de aquellas imágenes que realmente toman el lugar de Dios. Y no son dioses, el único Dios es el Dios de Jesucristo, es decir, Yahvé o Dios, el creador de todo lo que existe, y es uno solo. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que otra gente nos dice, porque de nuevo, no somos idólatras. Un idólatra es uno que adora a una imagen que no es Dios, que no es nada. Pero las imágenes en la Iglesia Católica, en la fe católica, son medios que nos ayudan, como en el caso del Arca de la Alianza con los querubines, a acercarnos más a Dios y a reconocer la presencia de Dios entre nosotros. Tenemos a Ana Ivonne de Houston vía telefónica. Ana Ivonne, ¿me escuchas? Buenas tardes, padre, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo. Igualmente, mi hija. Dios te bendiga. Bienvenida. Adelante, por favor. Mire, padre, tengo 2 dudas. ¿Podría explicarme a qué se refiere la Biblia cuando habla de los 12 ancianos? Sí. Y la segunda duda es acerca del rezo del rosario. Ajá. Según el día, son los misterios que se meditan. ¿Qué Sí. pasa si se decide rezarlos en desorden? Por ejemplo, los dolorosos en domingo, los gloriosos en viernes, etcétera. ¿Nos podríamos condenar? si no ¿Los los dolorosos meditamos el en orden? domingo? No. Sí, o sea, lo que pasa es que hay una persona que me decía que no importa si se rezan los dolorosos el domingo y los gloriosos Los gloriosos, no. el martes. Pues es importante en el sentido, si vamos a aprender la catequesis, porque el rosario es una catequesis, es una enseñanza. No es simplemente repetición de palabras o oraciones. Es decir, estamos al mismo tiempo que pues recitamos o oramos las oraciones del Padre Nuestro y de María. También el rosario nos invita a través de su catequesis a concentrarnos en lo que está pasando en la vida de Jesús a través de lo que estamos nosotros orando. Entonces no solamente es la oración, pero es la meditación que acompaña a la oración para que nosotros podamos poquito a poco ir adentrándonos en el misterio de la vida de Jesús, conocerlo cada vez un poquito más. Y digo misterio porque no conocemos mucho la vida de Jesús. Entonces, si yo mezclo, y lo puedo hacer, pero no es bueno, si mezclo los dolorosos con los gloriosos y los luminosos, en fin, ¿verdad? Entonces, no estoy siguiendo una secuencia que la Iglesia
presenta para nuestro bien, para que podamos ser catequizados, para que podamos reconocer más realmente qué es lo que el Señor nos está enseñando. Entonces, cuando yo rezo un Padre Nuestro y rezo Ave María, y estoy rezando un misterio en particular, pues yo trato de imaginar qué es lo que Jesús está haciendo, por qué lo está haciendo, y trato de ponerme también en esa situación. ¿Qué Jesús me está diciendo a mí personalmente? Y cómo yo, con la gracia de Dios, puedo luchar para ser una mejor persona, una persona que poco a poco voy a alcanzar lo que Dios quiere de mí, que es la santidad. Y lo otro, los ancianos, pues estamos hablando no de 2 ancianos, sino que de 24 ancianos, que es lo que habla realmente el libro del Apocalipsis. 12 ancianos del Antiguo Testamento, que son las 12 cabezas de la tribu de Israel, y en el Nuevo Testamento los 12 ancianos, que son los 12 apóstoles. 12 y 12, 24, ¿sí? 24 ancianos, que son los que están alrededor del trono, alabando y bendiciendo el santo nombre de Dios. Y cuando se habla de ancianos, se está hablando de personas sabias, no necesariamente en edad, pero sí personas sabias, que sabiduría en el sentido de que están muy cerca de Dios, que conocen, que tienen experiencia de Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero hermanos, regresamos en cuestión de momentos. Así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, he escuchado decir en misa: el que se encuentre debidamente preparado, es decir, sin conciencia de pecado mortal, acérquese al altar a comulgar. Pensé en la última cena. Judas recibió el cuerpo y la sangre de Cristo habiendo traicionado a Jesús. ¿Considera usted que esa frase durante la misa es correcta? Erika, desde Perú. Erika, la frase en la misa es muy correcta. El que no estuvo correcto fue Judas, que comulgó con una conciencia bien pesada. Había cometido un error bien grave, y ese error era o había sido el traicionar no solamente a Jesús, pero el que Jesús fuera condenado a muerte y fuera crucificado. Estamos hablando de algo extremadamente serio. Pero sin embargo, nosotros también en alguna forma crucificamos a Jesús cuando cometemos pecado, cuando optamos por dar la espalda a Jesús y darle, pues sí, la voluntad o el corazón al mismo Satanás. Pero ¿por qué nos dice eso la Iglesia? Que tenemos que tener una conciencia limpia, es decir, el alma sin pecado grave, sin pecado mortal. Porque bien lo dice San Pablo en su carta a los Corintios. Si vamos nosotros a la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 28 y 29, dice la palabra de Dios, que cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. ¿Qué pan? El pan vivo bajado del cielo, que es Jesucristo. El pan consagrado, la hostia consagrada, que al fin y al cabo es el cuerpo de Jesús. Y beber de la copa. ¿Qué copa? El cáliz, donde antes había vino, y por la gracia de Dios, por la oración de consagración, se ha convertido en la sangre del Señor. Así que nosotros lo que recibimos en la Santa Comunión es el cuerpo y la sangre del Señor, Jesús. Continúa San Pablo diciendo: el que come y bebe indignamente, es decir, en estado de desgracia, en pecado serio, pecado mortal, come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de Cristo. El ser de Cristo, la vida de Cristo. Desafortunadamente hay muchas personas que, al igual que Judas, comen y beben su propia condenación, porque no van a recibir al Señor en estado de gracia, sino que lo reciben en pecado mortal. Y por eso de nuevo la Iglesia insiste siempre, a través de esta oración,
que tenemos que estar en estado de gracia, es decir, sin pecado grave, para podernos acercar a recibir del Señor su propia vida. Tenemos en estos momentos a Rafael de California que está esperando vía telefónica. Rafael, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, que Dios te bendiga, Rafael, un gusto tenerte. Adelante, mijo. Sí, muchas gracias. Mire, bueno, yo tenía una pregunta, pues ya hace tiempecito, digamos años, como en el 2014, Ajá. pues yo digo que es sueño, pero me dicen que es visión, o no. Y yo tuve un sueño que Dios me habló a través de ese sueño, donde me decía que tenía que ir a levantar su palabra de la iglesia a una cuadra, pero ya de regreso me dio un texto que se llama Apocalipsis 1:11. Entonces yo lo que siempre he querido es saber qué es lo que me quiere decir con ese texto donde dice pues que escriba lo que ve y lo envía a las 7 iglesias. ¿Qué es lo que me quiere decir? No, que no lo entiendo. Ok, ¿y tú estás seguro que ese sueño viene de Dios? Pues yo digo que sí, porque desde entonces he sentido el llamado a la predicación. Excelente, excelente. Primero de todo, vamos a ver, perdón, qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de los sueños. Es bien importante conocer eso, ¿verdad? La palabra de Dios acerca de los sueños en el capítulo 36. Vamos a ver aquí rapidito. Dice lo siguiente. Vamos al 34, mejor. Dice, voy a leer unos cuantos versículos, si tú puedes leer todo ese capítulo desde el 1 hasta el 8, pues sería mucho mejor todavía. Pero dice así en forma breve, los sueños dan alas a los insensatos. Lo que se ve en sueños no es más que un reflejo. La persona ve su propia imagen. Predicciones, visiones y sueños son tan vacíos como los fantasmas de una mujer encinta. A menos que te sean enviados como una visita del Altísimo, por eso te pregunté, ¿verdad? Si tú creías que ese sueño venía de Dios, no le prestes atención, porque los sueños engañaron a mucha gente, los que confiaron en ellos fracasaron. Entonces tienes, primero que todo, mi hijo, yo te aconsejo que orar, discernir si realmente pues ese sueño es de Dios o no. Pero si tú dices y afirmas que ese sueño es de Dios porque Dios quiere que tú prediques, fabuloso. Vamos aquí entonces a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 11. Y lo que está hablando es de los profetas del Antiguo Testamento, que todos ellos tenían el Espíritu de Cristo, es decir, la presencia de Dios en ellos, porque apuntaban hacia Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice así la palabra de Dios. En capítulo 1, versículo 11. Dice, escribe en el libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Y menciona las iglesias, ¿verdad? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Titiara, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Esas son las iglesias que funda el apóstol Pablo en estos lugares. Pero están unidas, ¿verdad? Están unidas a la iglesia de Jesucristo que tiene su sede en Roma. Y dice, me volví para ver quién me hablaba. Detrás de mí había 7 candeleros de oro. El número 7 es símbolo de Dios. Y desde el Antiguo Testamento, pues el número 7 representa la presencia de Dios. Las velas o los candeleros, pues representan la presencia de Dios. Entonces, y de oro porque es el metal más caro, el mejor. Y en medio de los candeleros vi como a un hijo de hombre, el hijo del hombre Jesús se autotitula o se nombra hijo del hombre. ¿Por qué? Porque hay una profecía en el libro de Daniel que habla de que el hijo del hombre como que viene en nombre de Dios a salvar a su pueblo. Y el que viene a salvar a su pueblo en el nombre de Dios es Jesucristo. Dice, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y un cinturón de oro a la altura del pecho. Eso realmente representa, pues, los sacerdotes
del templo de Jerusalén, en que tenían un pectoral con las 12 piedras preciosas que representaban los 12 apóstoles, y también pues tenía el cinturón de oro que representa poder y autoridad, y la túnica que ya está al suelo, que es su autoridad. Su cabeza y sus cabellos son blancos como la lana porque el blanco, de nuevo, significa ancianidad, significa sabiduría. Como la nieve, sus ojos parecen llamas de fuego. El Señor puede ver mucho más allá de lo que tú y yo podemos ver. Nosotros, dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, que nosotros vemos las apariencias, pero que Dios puede ver el corazón. Y sus pies son como bronce pulido, es decir, pesados. Si alguien está firme, si alguien conoce qué es y quién es y lo que quiere hacer, pues ese es Dios. Entonces, lo que Dios dice, en su mano derecha tiene 7 estrellas. De nuevo, el número 7, que es el símbolo de Dios, y la estrella pues es el símbolo de la luz. Y Jesús dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Y después nos dice a nosotros en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 14, que nosotros somos la luz del mundo. Entonces habla de que esa luz tiene que brillar. Pues es lo que Dios quiere que hagas tú también, y que haga yo, y que hagamos todos los cristianos. Que esa luz de Cristo que está en nosotros brille. Desde el Antiguo Testamento se hablaba de la presencia de uno que iba a liberar a su pueblo, que era el Mesías, ¿cierto? La palabra Mesías sí significa el ungido de Dios. ¿Qué significa ungido de Dios? El escogido de Dios para hacer algo grande, algo maravilloso, algo singular. Y lo que va a hacer Jesús es, pues, disipar las tinieblas, porque Él es la luz, y a través de esa disipación de las tinieblas llevarnos a la misma presencia de la luz completa y total, que es la misma gloria de Dios. Entonces, yo te felicito si tú realmente sientes en tu corazón que ese es tu llamado, predicar la palabra de Dios, pues entonces revístete a imitación de Jesús, ¿verdad? De esa coraza, y lo puedes encontrar también en la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4 y capítulo 5, en que San Pablo nos habla de cómo tenemos que revestirnos para poder luchar contra las influencias del mal y poder vencer en el nombre de Cristo Jesús. Felicidades, mi hijo, que Dios te bendiga. Y bueno, pues tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, si el Señor ordenó amarse los unos a los otros, ¿por qué el Papa Gregorio IX olvidó ese mandamiento e instituyó la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, quebrando 2 de los 10 mandamientos: no matarás y no robarás? No solo se les daba muerte a los herejes, sino que también les confiscaban sus bienes. Selvin, de El Salvador. Selvin, yo no sé dónde tú estudiaste historia, pero parte de lo que has dicho es correcto, parte es incorrecto. Tenemos 2 papas, Lucio III y Gregorio IX, que sí fueron los que promovieron la Inquisición. Pero la Inquisición, ¿por qué fue promovida? Porque había muchas herejías. ¿Qué es una herejía? Es una doctrina falsa. Tienes que montarte a aquellos tiempos, y si ves la situación desde estos tiempos, pues no vas a poder entender. El propósito era defender la fe cristiana, lo que Jesucristo había dejado a su iglesia y lo que la iglesia tenía que propagar y tenía que anunciar y tenía que proclamar hasta el fin de los tiempos. Para eso Jesús instituye su iglesia, y para eso Jesús promete Espíritu Santo, para guiar la iglesia hasta el fin de los tiempos y para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. No hay 20,000 verdades como hoy día. No hay 36,000 o 40,000 iglesias como hay hoy día. Jesús establece una sola iglesia. Sobre esta piedra, dice el Señor Jesús, Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, sobre esta piedra edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia, una sola. Pero Satanás, que al fin y al cabo es el diablo, y la palabra diablo significa el que divide, pues el principio de la Iglesia Católica, y esto teníamos que tomar mucho tiempo para hablar sobre esto, pues empieza a dividir la iglesia. Y uno de los primeros grupos que se dividen en la iglesia son los que se llaman los gnósticos. Ellos pensaban que a través de la mente, la gnosis, una palabra griega, ellos podían conocer la voluntad de Dios y no necesitaban ni de iglesia
necesitaban de un Salvador, Jesucristo, que ellos podían conocer la voluntad de Dios y aplicarla en sus propias vidas. Entonces, al principio comienza a haber división, porque cuando tú pones dos cabezas juntas, una va a pensar de una forma y otra va a pensar de la otra. ¿Qué es lo que pasa? En la supuesta Europa cristiana de estos dos papas, pues se estaba viendo, sobre todo los cáteros, que era un grupo de personas que hablaba de que Dios no era un solo Dios, sino que habían dos dioses, uno bueno y uno malo. Y también pues hablaban acerca de la herejía del adopcionismo, que hasta hoy día los testigos de Jehová lo utilizan, que Jesucristo es el hombre perfecto, pero Jesucristo no es Dios. Dios es, de acuerdo con ellos, Jehová, y Jehová es Padre, y punto. No hay más nada. No hay Espíritu Santo, no hay segunda persona Santísima Trinidad, el Hijo, Jesucristo, solamente el Padre. Entonces una confusión horrible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tanto Lucio III como Gregorio IX implantan la Inquisición y le llaman santa porque supuestamente la hacen en el nombre del Señor. ¿Y qué significa la Inquisición? Pues averiguar si realmente X persona está confundiendo a la gente, si X persona está dando doctrinas falsas, si X persona, incluso sacerdotes religiosos, etcétera, están enseñando cosas que no son. Entonces, hay que parar eso, de alguna forma. La iglesia no tenía intención ninguna de matar a nadie, de torturar a nadie, y no lo hizo. Lo que hacían eso eran los príncipes o los cabezas de gobierno de diferentes países donde se ejecutó la Inquisición. La Iglesia Católica, tú puedes leer la historia, la verdadera historia, no mató a nadie. Es decir, la Iglesia Católica simplemente da penitencias que tuviera que ver con un cambio de vida, una conversión, pero nunca mató a nadie. La Iglesia Católica sí excomulgó a mucha gente, pero cuando había una ofensa grave, que no solamente era en contra de la Iglesia Católica, las enseñanzas de la Iglesia Católica, pero también de la sociedad X en que vivía esta gente, pues entonces eran los príncipes o eran los cabezas de gobierno quienes daban sentencia. Y sí, en casos muy, muy concretos, no sé cuántos, pero sí, muchas personas recibieron la pena capital. El Papa Juan Pablo II pidió perdón por cualquier error que cometió la Iglesia, pero ¿podemos decir que esas personas, esos dos papas eran malos? Por supuesto que no. Ellos estaban tratando de corregir y de impedir que las herejías, es decir, las doctrinas falsas, se promulgaran y que al fin y al cabo la gente pues se confundiera cada vez más y más y más. Desafortunadamente no hay tiempo para decir más y ya tenemos que concluir, pero quiero recordarles que el 16 y 17 de agosto voy a estar en Guatemala en la gran convención anual de ADAC, Guatemala. Para más información, por favor, comuníquense con la Arquidiócesis de Guatemala. El 31 de agosto, si Dios permite, Sábado Milagro en Mesquite, Texas. Va a estar fabuloso en el Centro de Convenciones de Rodeo Mesquite de 8 de la mañana a 8 de la noche. Para más información, comuníquense con mensaje Texas al 469-478-5629. 469-478-5629. Y escríbanos con sus preguntas, sus comentarios a padrepedro@ewtn. Que el Señor los bendiga en abundancia este día y por siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.